Vamos a abrir nuestras Biblias esta tarde en Primera de Corintios, que es el pasaje de Escritura donde nos quedamos la semana pasada. Primera de Corintios 13, y les voy a adelantar los pasajes para que los vayan buscando. Si deja una marca ahí en Primera de Corintios, y vamos a estudiar un pasaje de Escritura que también se encuentra en Efesios 17, en Efesios 4, 17, perdón. Si es que ponga una marca ahí también. Y después de ahí, vamos a ir a Proverbios, capítulo 23. Hay otros más, pero vamos a comenzar con esos. Los domingos por la mañana estoy tratando de pasar mis notas por las pantallas, ¿verdad? Para agilizar un poquito. Yo a veces el estudio bíblico obviamente requiere bastante de versículos y de estudiar varios versos para sustentar una verdad. Y yo noto el domingo en la mañana que mucha gente batalla en encontrar los libros de la Biblia. Y bueno, lo hago ahora a través de la pantalla. Los versículos aparecen en las pantallas, pero eso solamente los domingos en la mañana, ¿verdad? Hay personas que no han llegado todavía a aprenderse cómo manejar la Biblia rápido. Y bueno, hay que tener paciencia, ¿verdad?, para que los hermanos vayan conociendo la Escritura. Bueno, esos tres pasajes. Vamos a comenzar en Primera de Corintios por lo mientras, en el versículo... Me llevo aquí a mis notas. En el versículo 11, por favor. La semana pasada les hablé acerca de la manera en que un cristiano debe de hablar, pero fue en el sentido de expresarse, de cómo un cristiano debe de expresarse, o sea, debe de ser de ánimo, su hablar debe de alentar a las personas, debe ser respetuoso también, ¿verdad? Y lo último que vimos fue cómo nuestro hablar también es como un cuchillo de doble filo que puede edificar a una persona, puede animarlo, pero con nuestras palabras también podemos desanimar a una persona. El libro de Proverbios dice que las palabras son como golpes dadas con un cuchillo, ¿verdad? Con un arma. Por eso es bien importante que nosotros aprendamos a hablar, el arte de hablar. Estoy trabajando con unos hermanos aquí de nuestra iglesia, ¿verdad? Y precisamente estamos viendo algo de eso. De saber hablar con las personas, saber dirigirnos a las personas. Entonces, nosotros como cristianos debemos de aprender a animarnos, a alentarnos a través de nuestras palabras, a respetar a la gente a través de las palabras. Usted ha oído niños que cuando uno les habla le dicen ¿qué? Eso es algo que no es correcto, ¿verdad? Los niños deben de demostrar respeto, y aún los adultos debemos de respetar a otras personas cuando nos hablan, ¿verdad? Mande usted, o dígame. Pero cuando uno responde ¿qué? Eso es considerado en la cultura hispana y no hispana, ¿verdad? A veces es considerado como una falta de respeto, hermanos. Y lo digo honestamente porque... ¿cuántas veces no hemos oído esas pláticas, estos consejos, hermano? Y aún así no enseñamos a nuestros hijos. Pasan los años y vemos que los muchachos siguen a veces igual. Entonces, hay que captar, hermanos, las verdades prácticas para nuestra vida. Hoy vamos a hablar acerca del pensamiento o los pensamientos del cristiano, nuestra manera de razonar, nuestra manera de pensar, cómo debemos de pensar como cristianos. Vamos a comenzar viendo este pasaje de Escritura y vamos a ver por qué la gente piensa de una manera equivocada, por qué nuestros pensamientos no son centrados en lo que Dios quiere hacer y son más centrados
en lo que nosotros queremos hacer. No importa, hermano, que nosotros hagamos cosas buenas, si no están dentro de la voluntad de Dios, Dios las considera como un pecado. Ahorita lo vamos a ver. Porque Dios quiere que nosotros pensemos de una manera muy diferente a los que no se han convertido, a los que no son hijos de Dios. Comencemos en nuestro texto de Primera de Corintios capítulo 13 y el versículo 11 dice: cuando yo era niño. Pablo utiliza la metáfora. Una metáfora es como una historia, como un cuento, un acontecimiento, una ilustración, ¿verdad? Para enseñar una verdad. Y Pablo aquí menciona tres cosas: el hablar, el pensar y el hacer juicio, nuestra manera de determinar las cosas, de cómo vamos a hacer las cosas. Entonces, es bien importante. Yo he visto en mi vida personal y en la vida de otras personas cómo Dios ha ido cambiando el pensamiento de nuestras vidas. Ayer me reuní con un hermano de aquí de la congregación y tenía una necesidad y bueno, fui a verlo y me dice: pastor, muchas gracias. Él me dijo así, muchas gracias, pastor, porque ahora pienso de una manera, veo las cosas de una manera diferente, ahora pienso de una manera diferente. Así dijo, pienso de una manera diferente. Y me dijo: muchas gracias. Le digo: pues hermano, dele la gloria a Dios, dele las gracias a Dios, porque yo también estoy agradecido con Dios que ya no pienso de la misma manera como pensaba. A veces en las predicaciones, hermano, uno como pastor utiliza las anécdotas que uno ha vivido para relacionarse con la gente, para identificarse con la gente. Por ejemplo, le voy a contar algo, ¿ok? Algo que está pasando ahorita. Gente se puede sentir mal, voy a decir así, mal o no se puede sentir muy animada por el hecho de que somos un grupo bien pequeño los miércoles por la noche, ¿verdad? Hay gente que yo vengo de una iglesia de miles, hermano, de miles y miles. Nuestra iglesia en una ocasión tuvo 35,000 personas, en eso andaba más o menos. Entonces, es una iglesia gigantesca, departamentos por todos lados, un movimiento de gente por todos lados, inmenso. Los hispanos éramos aproximadamente unos 2,000 en un auditorio, usted se imagina, 2,000 personas. Eso era un ambiente increíble. Los jueves que teníamos nuestro servicio, los jueves, porque la iglesia en inglés la iglesia general tenía su servicio el miércoles, pero nosotros como hispanos los teníamos el jueves. Y les he contado en otras ocasiones cómo un hermano los jueves en la noche se paraba, obviamente parte del programa, se paraba con su guitarra y empezaba a cantar, ¿verdad? Para que todos saliéramos de nuestros lugares y nos diéramos la mano. Y pues yo tenía muchos amigos, hermanos queridos. Entonces eso era un ambientazo, hermano, porque sabíamos que nos íbamos a encontrar todos ahí, ¿verdad? La familia. Pero ese no puede ser el caso aquí. Y quizás gente dice: ay, somos bien poquitos y yo por eso no voy los miércoles. Pero entonces tu pensamiento no está del todo correcto, no está centrado. Porque aunque seamos 2 o 3 personas, hermano, que podemos reunirnos en la congregación, el propósito es venir a tener comunión con Dios. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Pero ese pensamiento entonces puede estar mal en tu mente. Y tú puedas sentirte como: no hay mucha gente, yo no voy mejor los miércoles porque no hay gente, hay bien poquitos. Entonces tú no estás viniendo realmente porque quieres adorar a Dios, porque quieres que Dios, hermano, se sienta complacido contigo cuando vienes.
Tú vienes porque quieres tener un buen tiempo. Entonces, tu pensamiento no está correcto. Y hermanos, gracias a Dios, vaya, que el Señor va cambiando nuestra manera de pensar conforme va pasando el tiempo. Ustedes saben que hay mucho pastor que se siente de esa manera. Las estadísticas dicen que cuando se comienza una iglesia, los primeros 5 años son los más difíciles de esa iglesia. Los primeros 10 años son las pruebas más grandes para esa iglesia, desde que se comienza. Pero los primeros 5 años, le voy a decir por qué. Porque la mayoría de los pastores que comienzan iglesias, esto dicen las estadísticas, la mayoría de pastores que comienzan las iglesias, hermanos, comienzan de la nada, y la iglesia escúcheme bien, toma muchos años, dependiendo el lugar en donde están. En una ciudad como Houston, donde hay no recuerdo bien la estadística, ahí me hice bola ya con la ciudad de Chicago, pero hermano, donde hay un montón de hispanos, un montón. Normalmente le toma de 15 a 20 años a una iglesia establecer una congregación de alrededor de 300 personas. De 200 a 300 personas en una iglesia ya se considera como una iglesia grande. En una ciudad donde tienen literalmente más de 1 millón, si no me equivoco, quizás estoy equivocado, más de 1 millón de hispanos. En una ciudad como esta. Ahora te imaginas, nosotros estamos en un lugar rural, en un lugar donde no es una ciudad, son pequeñas poblaciones, pueblos. A eso agrégale que hay infinidad de iglesias, a eso agrégale que hay que el tamaño de hispanos pues no es mucho. Pero hermanos, una vez más, eso, si nosotros nos dejamos llevar por eso, esa es la razón por la cual en los 2 primeros años los pastores renuncian al pastorado. Renuncian. Están las estadísticas. La mayoría de pastores no dura más de 3 años en una iglesia. No. Porque muchas veces ellos dicen, ay, es que yo me siento fracasado, porque mira, nada más le predico a 2, 3 personas, y ya tengo 7, 8 años y nada pasa. Pero eso es un pensamiento erróneo, equivocado, porque nosotros no predicamos por la cantidad de gente, nosotros predicamos porque Dios nos mandó, nos llamó a predicar la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Felipe fue al desierto por un hombre, un solo hombre. Isaías, hermano, Isaías no tuvo un solo convertido, ni uno solo, ni uno solo. Noé, ¿cuántas personas, hermanos, se salvaron por la predicación de Noé? Ninguna, solo su familia. ¿Es por eso Noé fracasado? ¿Es por eso Isaías un fracasado? Amós fue a la ciudad de Judá a predicar el mensaje que Dios le había dado en el libro, el profeta Amós, que era una persona de campo, era un campesino. Pero Dios le llamó a que fuera a dar un mensaje a la ciudad. Y la gente se burló de él y le dijo, tú eres un campesino, este no es lugar para ti. Regrésate allá con las vacas, allá cántales, chíflales. O sea, tu nivel de intelectualidad no está al nivel de nosotros. Y mucho pastor se siente así, hermano. Y yo le soy sincero, le abro mi corazón. Los primeros años yo me sentía así. Hermano, bien fracasado. Yo dije, Señor, pues, pero siempre el ánimo de Dios, la fortaleza del Señor y el ánimo de otros hermanos que corregían mi manera de pensar, ¿verdad? Entonces, hermano, estamos hablando de los pensamientos, de la manera de pensar del cristiano. ¿Cómo debe ser nuestra manera de pensar? Dios tiene, si usted se imaginara, hermano, Dios tiene excelentes promesas para nosotros, cosas hermosas, grandes que podemos experimentar en Dios.
Muchas veces nuestra manera de pensar no nos favorece. Entonces Pablo aquí en 1 Corintios está usando la ilustración de un niño. Un niño habla conforme se siente y un niño piensa conforme las circunstancias o cómo se siente, ¿verdad? ¿Ha visto estos niños que ya tienen 11 años? Cuando les dice uno el domingo, y por cierto ya le di indicaciones al hermano que los vaya a chequear, porque muchos niños se aburren y se sale durante la predicación, y eso, hermano, no es correcto, porque nada más se van a encerrar al baño allá, nada más al teléfono o algo a distraerse, y hay jóvenes que hacen eso. Entonces, Pablo está diciendo, un niño hace eso. ¿Por qué? Porque se aburre en la predicación y dice, ay, ya no aguanto, mejor me voy al baño un ratito, ¿verdad? Y bueno, pero una gente que ya tiene sus pensamientos ordenados dice, no, pues yo vine a escuchar la palabra de Dios. Yo vine a eso, a esto vine, para esto preparé mi corazón, determiné un tiempo y bueno, vine porque es lo correcto, yo creo que es bueno para mi espíritu. Entonces, hermano, el ordenar nuestros pensamientos, el saber cómo pensar de una manera correcta, conforme a la voluntad de Dios, sin duda nos va a acercar de una manera más, válgame la redundancia, más cerca a Dios. Vamos a conocerlo mejor, vamos a tener una perspectiva de Dios, un conocimiento de Dios mucho más amplio y vamos a hacer, hermano, más cosas para el Señor. Ahorita lo vamos a ver. Pablo dice entonces, cuando yo era niño, hablaba como niño. Eso lo vimos la semana pasada. Y luego dice, pensaba como niño. El pensamiento, la definición de la palabra pensar o el pensamiento es la habilidad, es el privilegio que Dios nos da de razonar para saber cómo actuar. Pensar quiere decir tener la habilidad de razonar, de hacer uso de razón. Cuando usted está pensando, está haciendo un uso de razón, un uso de su razón, está razonando. Entonces, el pensamiento, la definición de pensamiento es la habilidad de poder razonar. Para nosotros como cristianos, el pensamiento, hermano, es el privilegio que da Dios o que Dios le da al ser humano de poder centrar sus pensamientos en los pensamientos de Dios. ¿Sabe cómo termina el capítulo 2 de este libro de Primera de Corintios? Dice que nosotros tenemos la mente de Dios, podemos conocer sus pensamientos. Más bien, Dios quiere que nosotros conozcamos sus pensamientos. Eso es lo que nos dice también también esta carta de Primera de Corintios. Yo le dije que me iba a centrar esta tarde en la manera de pensar, en los pensamientos. Vamos a ver un consejo, el consejo que Dios nos da a través de su siervo Pablo en Efesios capítulo 4. En Primera de Corintios solamente es nuestro texto base, ese es el tema, de ahí centramos el tema, ahí centré el tema de la enseñanza para ver cómo piensa el cristiano. ¿Cómo piensa usted? ¿Cómo piensa? ¿Verdad? A veces hasta hay frases que nosotros le decimos, ay, piensa con la cabeza, porque las decisiones que a veces toma la gente es como si las pensara con los pies, ¿verdad, hermanos? O con las rodillas, o con los codos, pero bueno. Son expresiones propias de uno a veces. Vamos a ver en Efesios capítulo 4 el consejo que Dios nos da. Y nos damos cuenta aquí parte nuestra enseñanza de este tema concerniente a las dos maneras de pensar. Pero escúcheme, hermano, escúcheme. Una se está tornando mucho más poderosa que la otra, cuando debiera de ser lo contrario. El pensamiento del cristiano debiera de ser un ejemplo a este mundo perdido.
El problema es que los pensamientos de allá afuera, hermano, de los perdidos, se están metiendo a la vida de los cristianos, a la mente de los cristianos. Hoy los cristianos ya no piensan de una manera bíblica, piensan de una manera racional. ¿Sí escuchó eso? Ya no piensan de una manera bíblica. O sea, ya no dicen, Dios dice esto en su palabra. Yo les dije hace tiempo que aquí en la ciudad de Atlanta, una de las iglesias bautistas más grandes de ahí de Atlanta, la comenzó un hombre que acaba de fallecer, no tiene mucho tiempo atrás, el señor Charles Stanley. Un tremendo escritor de libros, un tremendo pastor. No grita, habla de una manera bien pasiva, bien calmada. Una gran congregación, hermano. Hermosa iglesia. Pero él falleció. Y él siempre invitaba a la gente a pensar de una manera bíblica. Sus libros, él escribió muchos libros concerniente a muchos tópicos. Usted quiere verlos algunos, puede buscarlos, hoy es bien fácil en la internet. Un hombre muy conocido a nivel mundial, el señor Stanley. Quien tomó la iglesia es su hijo. Yo no sé qué le pasó a su hijo, hermanos, de verdad, no lo sé. No sé. Pero su hijo puede ver, a menos yo puedo captar en la mirada, en su manera, en cómo se expresa, de que él tiene algo en contra de Dios, a pesar de que es el pastor. Pero él en ocasiones, no una vez nada más, él en ocasiones ha dicho que ya ni siquiera digamos qué dice la Biblia. Para él eso es cosa del pasado. Él dice, ya basta con esa tontería de decir qué dice la Biblia. La Biblia dice, eso es tonto, dice él. Fíjese nada más, y él es un pastor. Y eso es preocupante, queridos hermanos. Escúcheme, trate de captar la idea, trate de captar el pensamiento que estoy tratando de transmitirle. Si eso yo lo hubiera dicho aquí, es más, en los videos que nuestra iglesia sube al internet, si yo hubiera dicho eso, hermano, mire, a mí me mandan, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? Yo no soy conocido, yo no, pero esos hombres son muy conocidos. Millones de personas los escuchan y los siguen. Y sabe que la juventud, cuando escucha a un pastor decir eso, ellos dicen, es cierto, porque encaja con mi manera de pensar, encaja con mis pensamientos modernos. Por eso verá que a las iglesias modernas de hoy en día ya no se les incita a la gente, no se les dice, traiga su Biblia. No, ya la gente trae una tableta o su teléfono. Cuando fuimos al banquete de las parejas, pasamos por esta mega iglesia que está aquí en Houston, luego, ¿verdad? Y pasamos por ahí, una iglesia, y algunos de ustedes han entrado junto conmigo, cuando hemos ido en alguna actividad, los he llevado ahí para... Pues es impresionante ese monstruo, hermanos, ¿verdad? Es es gigantesca esa iglesia. Pero cuando televisan sus servicios, usted puede ver que la mayoría de gente trae un aparato ya, digital, un aparato, una tableta, un teléfono. Ahora no me voy a poner en un lado legalista, de decir, yo estoy usando una tableta, uso una tableta yo para mis enseñanzas, porque si usted viera todo el montón de papeles que tiene que tirar uno que por años ha predicado, porque esa era la manera de antes, 3, 4 páginas, uno hacía su sermón, 3, 4 páginas. Y para uno eso le ha ayudado bastante porque ya no tiene que andar escribiendo tanto y aparte cargando tanto papel. Pero bueno, escuche, no estoy yéndome a un lado legalista. No voy a decir que un cristiano es cristiano por tener una Biblia. No estoy diciendo eso, hermanos. Sé perfectamente que una tableta, un teléfono es de bastante ayuda.
Pero lo que estoy diciendo, hermano, que los pensamientos que están entrando en la mente del cristiano son muchas veces influenciados por allá afuera. La gente del mundo. La gente del mundo. Entonces, nosotros como cristianos debemos, una vez más, hermanos, a menos en este lugar, yo le hago un llamado, debemos de pensar bíblicamente. Bíblicamente, porque ese es el fundamento, ese es el camino que Cristo nos trazó. Pensar bíblicamente quiere decir que vamos a pensar conforme el pensamiento de Dios y no conforme nuestros pensamientos. ¿Quiere ver algo? Vaya conmigo a Jueces, capítulo 17. Vaya conmigo a Jueces 17, por favor. Jueces 17. Vea una verdad que está ahí, que va ligada a lo que yo le acabo de decir. Jueces, capítulo 17, por favor. En Jueces 17 encontramos la vida de el pueblo de Israel ya sin Moisés, ya sin Josué. El último líder que tuvieron fue Josué. Pero ahora Jueces, el pueblo se encuentra solo. No se estableció un líder. Ese fue el error de Josué, que no dejó un liderazgo a seguir, un camino ya trazado, no. Pero mire lo que dice en Jueces 17:1. Perdón, Jueces 17, discúlpeme. Jueces 17, 17:1, discúlpeme, sí. Vea el pensamiento de estas personas, ¿ok? ¿Sale, hermano? Vamos a pensar un poquito en el razonamiento de este hombre y de esta madre, de este hijo y de esta madre. Sígame, mire. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, ahí están los dos personajes, ¿sale? Efraín era del pueblo de Israel. Efraín es otro nombre en sí para Israel. Pero Efraín pues era de esa tribu, de la tribu de Efraín. Entonces tenemos un hijo y tenemos una madre, ¿sale? Que son del pueblo de Dios. Pero mire sus pensamientos, ¿ok? Verso 2, el cual dijo a su madre, los 1000 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste. Un cristiano. Yo le hago una pregunta, hermano, simple y sencilla, no necesita tanta teología este sermón, muy simple, muy sencillo. ¿Podrá un cristiano, hermano, será apropiado, será correcto para un cristiano maldecir? Maldecir es decir una mala palabra, una grosería, una blasfemia, que es lo mismo. ¿Usted me tomaría a bien si yo dijera una maldición aquí detrás del chance hasta se hace viral el video, ¿eh? Porque hoy todo lo que, de las tonterías que a veces dice uno, son las que se hacen virales. Pero es correcto, hermanos, es correcto que un cristiano diga, bueno, yo así soy. ¿De dónde vienen esos pensamientos? ¿De dónde viene esa manera de pensar? De Dios no viene, porque Cristo dijo que de toda palabra corrupta que salga de nuestra boca daremos cuenta a Dios. Nosotros, yo les doy un ejemplo. Por ejemplo, nosotros le hemos enseñado a nuestras hijas a no tomar el nombre de Dios en vano. Hermano, las generaciones de cristianos que se han levantado toman el nombre de Dios muy, muy en vano. Oh my God, oh. Todo es, y quiera o no, hermano, detrás de ese pensamiento hay algo que es ofensivo a Dios. Piénselo profundamente, en buena onda. Entonces, el hecho de que niños en las calles, en las escuelas públicas, en cualquier lugar, anden con esa frase en la boca, me doblé el tobillo, todo eso.
Y uno dice, no, o sea, tomamos el nombre de Dios muy a la ligera, que a eso se refiere más que nada en el libro de Éxodo. Entonces, hermano, ¿de dónde viene una vez más esa manera de pensar? De allá afuera. Nuestros hijos lo ven. ¿Y sabe por qué sé eso, hermano? Porque a veces mis hijas dicen algo y yo digo, a ver, ¿de dónde viste eso? A ver, ¿de dónde escuchaste eso? Y no se los digo enojado ni nada, se los digo sonriente, porque si se los digo enojado, pues ya luego la captan y dicen, empiezan a pensar, ¿qué le digo a mi papá? Pero no, yo le digo, ¿y de dónde escuchaste eso, verdad? Entonces ya veo, le dije, no, ya esto ya no lo ves, ya no lo puedes ver. ¿Pero por qué? Porque no. Porque estas cosas te enseñan a ti algo, luego tú lo dices, y como no sabes si está bien o está mal, tú piensas que está bien, pero piensas y estás pensando mal. ¿Están conmigo, hermanos? ¿O ya los dormí? Entonces, nosotros debemos de pensar de una manera bíblica. Fíjese, puedo decirlo, lo voy a decir de esta manera, ¿verdad? Estos cristianos, el hijo y la mamá, fíjese nada más, la mamá maldiciendo. Ahora imagínese el hijo, si la mamá maldice, híjoles, los hijos. Por eso, hermanos, mire, hermano, y lo voy a decir, no importando cómo me tomes, quizás en el video suene muy legalista y todo, pero esa es una de las razones por las cuales, hermano, no se puede producir una generación, escuche bien, una generación que de verdad tema a Dios. Yo he llegado muchas veces a los hogares cristianos, hermano, y la música y lo que ven en sus televisiones, hermano, es vergonzoso, de verdad, hermanos. ¿Sabe por qué los hijos quieren ir a estas fiestas donde hay música y todo? Porque los mismos padres los introdujeron a Ramón Ayala, a los Tigres del Norte, a los grupos de hoy en día, a este hipócrita, ¿cómo se llama ese rapero yankee? Hermano, a eso los introduce a veces los padres. Y luego nos preguntamos, ¿por qué mi hijo no quiere nada con Dios? Bueno, puede ser por dos razones, una porque tiene rebeldía en su corazón y otra porque quizás tú lo indujiste. ¿Sabe quién llevó a Egipto a Lot? Abraham. Él lo indujo en esos caminos. Era muy lógico que cuando Abraham se separara de Lot, ¿a dónde cree que iba a ir Lot? A donde le dictaba su corazón. Porque ya ve que el proverbio 724 dice, ¿verdad? Sigue lo que te dicta tu corazón. Entonces, hermanos, yo les estoy haciendo un llamado en buena onda, hermano. Nosotros debemos de pensar bíblicamente. Que el mundo piense de una manera, eso es el mundo, pero yo no debo de pensar de la misma manera. Tengo un libro, tengo una guía, tengo una instrucción que me enseña claramente cómo debo de pensar. No tengo que andar figurando, hermano. Este libro lo dice bien claro. La semana pasada hablamos de la lengua, de mi manera de hablar. ¿Cómo hablas tú, hermano? ¿Edificas la vida de otras personas al hablar o nada más las echamos a perder? Pero mire, sigamos con nuestra historia, que ya se nos fue hasta el tiempo. Fíjese, dice verso 2, el cual dijo a su madre, los 1000 siclos de plata que te fueron hurtados, ahora robados, ¿quién los robó? Vamos a ver. Acerca de los cuales maldijiste, de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. ¿Quién se los había transeado? El hijo. Fíjese, la madre, una señora, y perdón por la expresión, en México usaban esta expresión mucho cuando yo era un niño, pareces vieja de mercado, así decían, perdón, pero pareces vieja de mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas mujeres en aquella época se reservaban su manera de hablar, o sea, eran reservadas, eran apropiadas para hablar, pero cuando iban a un mercado escuchaban a una señora decir 500 maldiciones, ahí en el mercado. Y por eso se tomó esa frase, ¿verdad?, de pareces vieja de mercado, dando a entender la manera tan sucia que hablaba esas mujeres, y un montón, hermano, pues hay un montón de mujeres ahí que hablan bien feo. Pero escúcheme, la mamá de esa manera y el hijo ladrón.
Buena combinación, ¿no? Pero ¿qué dice? Como escuchó que la mamá maldijo al que se había robado el dinero, se puso bien abusado y dijo, ay, mamá, aquí están, qué curioso. Aquí están, pues, de los que maldijiste tú. Y fíjese bien, hermanos, vea lo que sigue diciendo. De los que maldijiste, el cual dice, está en mi poder, yo lo tomé. Qué sincero, ¿verdad? Qué sincero. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová. Híjole, bueno, curioso, hermanos. Yo me puedo deleitar, yo no sé si usted, pero bendito seas de Jehová. Primero maldijo, hijo de todas, al que se agarró el dinero. Y como sale que es el hijo, pues ay, bendito hijo, ya, bendito tú. Fíjese, hermano, esto nos está enseñando la manera de pensar, cómo se introdujo este pensamiento mundano a la vida de esta gente de Israel. Pero es lo mismo que ha acontecido en la iglesia. Mire, yo he estado, quién sabe en cuántos campamentos de jóvenes. Quién sabe en cuántas conferencias de jóvenes y de gente grande. Y vea de ver las cosas como que dicen los jóvenes. Hijos de cristianos. Un día saliendo acá afuera escuché de una persona, ¿verdad? Una grosería, ¿se imagina? ¿Se imagina? ¿De dónde viene ese pensamiento? Hermanos, no sé si usted está captando la idea, se la voy a decir completamente. Esta gente pensaba que estaba bien con Dios, que su manera de ser estaba bien con Dios, que no había problema. ¿De dónde vino ese pensamiento? Vamos a ver. Dice, verso 3, y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla, una escultura pues, una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero y su madre tomó su madre 200 siclos de plata y lo dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses. Acuérdense, israelitas. ¿Pero por qué? El verso 6 nos dice, hermanos, la razón por la cual. Escuche bien. En aquellos días, como no había, ¿qué, hermanos? No había rey, no había una guía, una autoridad. No había. En aquellos días, como no había rey en Israel, vea la frase que sigue, cada uno hacía lo que ¿qué? Lo que bien le parecía. Aquí es donde se pone un poquito duro, hermanos. Pero yo confío en el Señor y yo les he dicho muchas veces, yo estoy determinado, hermanos, a predicar lo que la palabra de Dios nos enseña y cómo nos lo dice, en qué sentido nos lo dice. Pero hay cristianos que tienen el concepto de la palabra de Dios muy distorsionado, muy mal. Sus pensamientos no están centrados, hermanos. Mire, un cristiano que oye a su pastor predicar puede catalogarlo de muchas maneras. Yo no puedo evitar eso, no lo puedo evitar. Lo único que sí le puedo decir, hermanos, sí le puedo decir, es que nosotros tenemos un compromiso con Dios de enseñar su palabra. La iglesia, hermano, la iglesia se compone de gente que teme a Dios, no que juega con Dios. Hay algunos, hermano, dentro de nuestra iglesia hay gente que juega con Dios. ¿De dónde
¿En dónde agarró esos pensamientos? Es bueno preguntarse, ¿sabe de dónde? De sí mismo. Porque la Biblia nos está diciendo aquí que cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que bien era su parecer. No, yo creo que mejor me voy a la pachanga con la tía y pues que al cabo si falta un servicio. No, yo creo que yo puedo hacer esto. Y hermano, ¿de dónde vienen esos pensamientos? Esas cosas que a veces uno dice como pastor. Mire, ya le dije, la iglesia no es obligatoria para nadie, hermano. Es muy entendido que una persona, un miembro de la iglesia, tenga responsabilidades fuera de la iglesia. Eso se entiende. Yo no me estoy refiriendo a esas personas, hermano. Aquí hay hermanos que no pueden venir entre semana, no pueden venir a ciertos servicios porque su trabajo demanda, porque sus responsabilidades demanda eso. Eso se entiende. Yo me refiero, hermanos, a la gente que sabe y aún decide hacerlo así. Porque no tienen una mente bíblica, no tienen los pensamientos de Dios en su mente. Ellos razonan todavía con su propia lógica, con su propio razonamiento. No, pues yo no creo que... El pastor es bien exagerado. Ni que la iglesia nos fuera a salvar. No, es verdad, no te va a salvar la iglesia. Pero la iglesia está puesta para enseñar. ¿Sí me entiende? Hermano, la iglesia, si usted lee el capítulo 5 de Efesios, se dará cuenta que cuando Jesús venga por su iglesia, Él viene por una iglesia sin mancha. Por eso Él en Apocalipsis capítulo 21 dice que los cobardes, los mentirosos, pequeños pecados que nosotros consideramos tan insignificantes, ¿no? ¿No, hermanos? Porque a nosotros no nos parece mal. No nos parece mal. No creemos que está mal. Juzgamos conforme nuestro pensamiento. Entonces, el problema con esta gente en Israel era, hermanos, su manera lógica de pensar, sus propios razonamientos. Pero ¿de dónde surge eso, hermanos? ¿De dónde surge eso? Vamos a ver, como le dije, si regresa conmigo, todavía estamos a tiempo, hermanos. Si regresa conmigo a Efesios, perdón por desviarlo desde allá, pero en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo nos da, Dios a través del apóstol Pablo, nos dice, nos enseña, nos da el consejo de que nosotros como cristianos no debemos de pensar, hermano, de una manera humana, una lógica humana. Una vez más, tenemos la Biblia para conocer los pensamientos de Dios. Vea lo que dice el verso 17 hasta el 23, sígame por favor, y usted se va a dar cuenta cómo aquí existen hay dos divisiones ya bien grandes en el sentido de pensar. Uno está completamente desaprobado por Dios y el otro es el que Dios está formando en el nuevo cristiano. Mire lo que dice el verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor. Note que Pablo dice que es un requerimiento, es un requisito para el cristiano de parte de Dios. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Y qué viene de la mente? Los pensamientos. Como ellos piensan, así funcionan. Como ellos piensan, una vez más, hermanos, así funcionan. Porque no tienen un pensamiento de Dios correcto, piensan de Dios a la manera de ellos. Y ese es un error. Por eso hoy tenemos cristianos, hermano, que maldicen. Por eso hoy tenemos cristianos que dicen, no, yo soy cristiano, pero a mí me tocas y yo te rompo toda la papá. Y dicen que son cristianos, hermano. Tenemos cristianos hoy en día que en la iglesia son tremendos, ¿verdad? Personas, pero en el trabajo, hermano, siguen la corriente de ahí. Están siguiendo, hermanos.
Espero esté haciendo sentido lo que estoy diciendo. Nuestra manera de pensar tiene que ver mucho con nosotros. Vamos a ver ahorita cómo la palabra de Dios nos dice que como nosotros pensamos, así vamos a hacer. Vea lo que dice, hermano, la Escritura entonces, verso 19, teniendo el entendimiento, una vez más ahí está, pensamientos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Cuando tú tomas una decisión basada en un pensamiento que no es bíblico, tú no sabes si Dios lo aprueba o no, tú estás tomando una decisión en tus propias fuerzas, en tu propio razonamiento, y no te importa lo que diga Dios. Verso 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Por qué llegaron a ese grado, hermanos? ¿Por qué hoy vemos gente diciendo que son mujeres atrapados en el cuerpo de un hombre? Hermano, ¿por qué vemos hoy en día? Mire, voy a decir algo, hermano. A mí me gustan los animales. Yo me crié con mascotas. Yo tuve mascotas de niños. Pero siempre me inculcaron que el animal siempre va a ser un animal. El otro día presencié algo horrible, hermano. Una mujer besuqueando a su perro, lambiéndole la boca. Y quieren, hermanos, escuchen esto bien, porque este es el pensamiento que se mete en la vida de los cristianos. Hoy, escúcheme bien, hoy tiene más valor un animal que un ser humano. ¿Saben que en el Congreso tiene más valor un animal que un ser humano? Porque quieren aprobar el aborto, que es la muerte de un ser humano, ¿sí o no? Quieren que el aborto sea libre. Ciertos candidatos para gobernadores aquí en Texas, eso es lo que quieren meter casinos y quieren abolir la ley del aborto en Texas. Quieren que el aborto sea legal aquí. Y ellos dicen, ya estamos hartos de que no podamos tener libertad. ¿Eso es libertad, hermano? Fíjese, usted puede ir a prisión por el hecho de haber maltratado a un animal, haberlo dejado sin comer, porque usted fue de vacaciones y no le dejó suficiente agua y el animal se murió, y ahora usted va a prisión. Pero una mujer, hermanos, por matar a un niño en su vientre, la mujer es la víctima. Mire, aquí es donde a veces deme un segundito, hermano. Aquí es donde a veces se me cruzan los pensamientos, pero por la desesperación a veces que hay, ¿verdad? Pero hermanos, eso es lo que pasa cuando una nación, cuando un pueblo, o cuando una iglesia, o cuando un individuo abandona los pensamientos de Dios. Empezamos a pensar como bien nos parece. Dice la muchacha de 17, 16 años, me acuesto contigo, me meto contigo. A las 2, 3 semanas ve que no llega a su periodo, pasan las 4 semanas y está bien nerviosa, muerta de miedo porque no aparece su periodo, va a la tienda, se hace una prueba de embarazo y ve que está positivo. ¡Ay, no! No, este niño me va a arruinar la vida, como si el niño hubiera obligado a esa muchacha, ¿verdad? Métete con este muchacho. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Pero ya le dije, hermano, mire, esto es lo que piensa allá afuera del mundo. Por eso Dios, escúcheme bien, como esta nación le ha dado la espalda a Dios y todo lo que tenga que ver con Dios, esta nación lo quiere fuera de la ley, fuera del Congreso, fuera de las escuelas. Dios dice, ¿quieres pensar así? Piensa así. Por eso dice el versículo 19, los cuales después que perdieron toda, ¿qué, hermanos? Toda sensibilidad. Toda sensibilidad. Ahora, es interesante estudiar esa frase, toda sensibilidad.
Queridos hermanos, esa es una de las razones por las cuales usted tiene que valorar su vida cristiana. Debe de pensar bíblicamente. Debe, hermanos, usted no puede votar por una persona que por el hecho de que le van a dar a usted ciertos beneficios. Eso, hermano, eso no es de un cristiano. Un cristiano vota por una persona que hace lo correcto, a menos que promete que va a hacer lo correcto. ¿Sí me entiende? Nunca busque una iglesia, hermano. Ahora agarrando el tema de que nos conviene a nosotros. Nunca agarre una iglesia solamente porque le gusta. Busque una iglesia donde le van a enseñar la palabra de Dios, hermano. Porque eso es lo que nos va a ayudar. Este mundo está lleno de iglesias, saturado de iglesias. La religión abunda. Pero no son iglesias verdaderas, hermanos. No son iglesias verdaderas. Una iglesia que no enseña a su gente a tener temor de Dios. Una iglesia donde no se le enseña a su gente hermano, a respetar a la misma iglesia, porque es una institución puesta por Dios. No por el hombre, por Dios. A la iglesia no venimos por el pastor. A la iglesia venimos, hermano, por Dios. Es que venimos a la iglesia. Por Dios. Pero cuando la gente, la iglesia, el pueblo o la nación rechazan a Dios, Dios dice, ahí está. Yo te dejo. Haz lo que tú quieras. ¿Quieres vivir conforme a tus pensamientos? Adelante. Hermanos, se me fue el tiempo ahora ya. Vamos a dejarlo allí. Continuaremos con el favor de Dios la siguiente semana. El pensar, los pensamientos de un cristiano. ¿Cómo deben de ser los pensamientos de un cristiano? Qué tema tan interesante. Señor, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por hacernos pensar. Gracias por eso, Señor, porque nos has dado tú la habilidad, el privilegio de pensar nosotros. Tu palabra nos enseña que por naturaleza nuestros pensamientos están desubicados, están interrumpidos. Pero por eso, Señor, precisamente nos allegamos a ti, por eso te buscamos, porque queremos que corrijas nuestra manera de pensar. Queremos ver, Señor, cómo debemos de pensar ahora que somos cristianos. Ayúdanos, por favor, Señor, que nuestras decisiones sean tomadas realmente conforme a la base de tu palabra, a los pensamientos que hallamos en tu palabra y no tanto como nosotros pensamos. Nosotros siempre vamos a excusarnos con el hecho de que no está mal, está bien, yo lo veo bien, yo no lo veo mal. Pero ¿qué dices tú? ¿Qué es tu pensamiento concerniente a esa decisión que estamos tomando? ¿Cuánto necesitamos, Señor, realmente que nuestra vida cambie, nuestra manera de pensar? Por eso te pido que en esta noche tú, Señor, nos bendigas, que tu Espíritu Santo sea el que acomoda lo espiritual a lo espiritual en nuestro razonamiento y que podamos de esa manera nosotros, Señor, ser instrumentos, ser hijos tuyos, obedientes, Señor, a tu palabra. Gracias por estos hermanos que han estado aquí todo este tiempo, Señor, escuchando tu palabra. Gracias por su paciencia. Bendícenos, derrama, Señor, tu Espíritu Santo sobre nosotros en Cristo. Amén. ¿Va a haber práctica, hermana? Sí, sí. Okay. Hermano Rafa iba a decir.